Hoy vamos a ver el tema de médula espinal. Médula espinal. ¿Qué vamos a ver en este tema? Vamos a ver unos conceptos fundamentales. Primero, las generalidades, que van a consistir en la longitud de la médula espinal, el origen y su finalización, las capas de las meninges que la recubren, vamos a ver también la configuración interna, configuración externa primero, que va a consistir principalmente en su relieve externo, las raíces nerviosas, las dorsales y las anteriores, y en la dorsal el concepto del ganglio espinal, y también vamos a ver la circulación, y una circulación anterior con una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. Arteria espinal anterior, que es una, y dos arterias espinales posteriores. Vamos a también ver la configuración interna, y en esta configuración interna vamos a ver los conceptos de lo que es la sustancia gris, que es más interna, ya que está en las denominadas láminas de Rexes, y la sustancia blanca, que es más externa, que es donde están los tractos. El tracto corticoespinal, que tiene dos, el tracto corticoespinal anterior y el lateral, que es el 90% de las fibras decusadas. El tracto espinotalámico, que también son dos, el anterior y el lateral. El anterior principalmente es para el tacto protopático y el lateral es para lo que es dolor y temperatura. El sistema columna dorsal lemnisco medial, que es para la información del VT-PP, que es vibración, tacto epicrítico, que es el tacto fino, no confundir con el tacto protopático, que es el tacto grueso, presión y propriocepción. Y vamos a ver también el tracto espino-cerebeloso, que también hay uno que es anterior y otro que es posterior. El anterior es el tracto de Gowers, que es doblemente decusado, y el posterior es el de Fleischmann, que es directo. Y lo importante es que las lesiones del tracto corticoespinal cerebeloso o las manifestaciones clínicas siempre van a ser ipsilaterales. Importante. Siempre van a ser ipsilaterales. Muy bien. Entonces, una vez visto esto, pues vamos a proceder a desarrollarlo. Vamos a comenzar con las generalidades. Bueno, acá también tenemos que agregar una que hace falta, que son las curvaturas y los engrosamientos. Engrosamientos. Muy bien. Entonces, procedemos entonces a desarrollar el material. Vamos a comenzar con, número 1, las generalidades. Vamos a irnos acá a otra página para ver lo que son las generalidades de la médula espinal.
Bien, vamos a comenzar hablando, por supuesto, de la longitud. Primero tenemos que saber que la médula espinal, ¿no? Este es el cerebro, cisura de Silvio, esta que está acá, cisura lateral de Silvio, cisura de Rolando, el tallo cerebral, el cerebelo como tal, ¿ok? Y después viene la médula espinal, ¿sí? La médula espinal, que tiene una longitud de aproximadamente 45 centímetros en la persona adulta. Su origen es a nivel de lo que es el foramen magno. Ahí se origina, en el foramen magno. Foramen magno, ¿sí? Que es el agujero más grande de salida de la base del cráneo, de la fosa posterior. Aquí también tenemos que saber que otros conceptos del origen están también en lo que sería la decusación de las pirámides. Las pirámides están por la parte más anterior del bulbo. Entonces, estas pirámides van a decusar. Ya habíamos comentado que el 90% de las fibras van a decusar del lado derecho al lado izquierdo, y esa decusación de la pirámide tiene una longitud. Pero en este caso, pues la longitud, porque se podría decir incluso que la médula espinal se origina ya sea en el inicio de la decusación, o en la mitad de la decusación, o al final de la decusación. Pero lo importante es que la decusación sirve como punto de partida para clasificar anatómicamente el origen de la médula espinal. Por la parte de atrás también tenemos unas prominencias que se parece mucho a la lámina cuadrigémina, pero no es la lámina cuadrigémina, porque la lámina cuadrigémina se encuentra aquí a nivel de lo que es el mesencéfalo, ¿sí? Tenemos unos abultamientos que son los núcleos de gracilis y el núcleo de cuneatus, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí como si fuera una transparencia, ¿no? Viéndolo desde su cara posterior, ¿sí? Entonces, estos núcleos de gracilis y cuneatus van a ser los núcleos de relevo para la segunda neurona sensitiva del sistema columna dorsal menisco medial. Muy bien, una vez comprendido eso, ya tenemos tres puntos principales donde se origina la médula espinal. Foramen magno, decusación de las pirámides y también a la altura de lo que es los núcleos de gracilis y núcleo de cuneatus. ¿Ok? Muy bien, a esa altura es el origen de la médula espinal. ¿Y dónde termina la médula espinal? La médula espinal va a terminar a nivel de lo que es el tercio inferior de la vértebra L1. O sea, la vértebra L1 es una vértebra lumbar. Todavía faltan 4 vértebras lumbares más, porque son 5 vértebras lumbares. Después sigue el sacro y después el coxis. Eso quiere decir que tenemos un espacio, vamos a ponerlo en verde, un espacio de columna, vamos a ponerlo un poquito más grueso para que se entienda. Este sería el canal espinal, ¿no? Que no tiene médula espinal, ¿no? Eso es muy importante comprenderlo. Y ese espacio que no tiene médula espinal va a estar comprendido con lo que es la cola de caballo. Vamos a poner un poquito más delgado, que son esas raíces espinales que van a estar conglomeradas en lo que es la cisterna lumbar, y luego posteriormente van a salir por las foráminas hacia la periferia. Entonces, la médula espinal, la columna, perdón, tiene tres curvaturas principales, más o menos en este sentido. Así. Tenemos una curvatura inicialmente que es la cervical, una curvatura torácica. La curvatura cervical es sifótica. La curvatura torácica es lordótica. Y nuevamente una curvatura lumbar que es sifótica.
y luego una curvatura sacra que es lordótica y una pequeña curvatura coxilla que es sifótica nuevamente. Entonces, esta es nuestra columna. Tiene estas tres curvaturas. Y también hay unos engrosamientos. Esos engrosamientos van a estar principalmente a lo que es a nivel de la región cervical, engrosamiento cervical, y también tenemos el engrosamiento lumbosacro. Estos engrosamientos, pues, son engrosamientos que lo que van a estar o van a manifestar son los lugares de mayor emergencia de aferencia y deferencia de las raíces espinales. En este caso, pues, las que salen hacia los miembros superiores, y en este otro caso, pues, las que salen en la lumbosacra, la curvatura lumbosacra. Este es el engrosamiento cervical y este es el engrosamiento lumbosacro, ¿sí? En este caso, pues, las raíces que salen hacia los miembros inferiores. Entonces, una vez comprendido eso, pues ya tenemos las generalidades básicas de la médula espinal. Obviamente también otro concepto importante es el de los recubrimientos meningios. Hay tres capas meningias, como ustedes muy bien saben. Las tres capas meningias son la dura madre, la aracnoides y la pia madre. La dura madre es una capa dura, fibrosa, parece un plástico. Es blanca y es como plateada, de color plateado. Se encuentra rodeando el cerebro y también la médula espinal. Su función principal es de protección y de recubrimiento del sistema nervioso. Y también tenemos pues la curvatura, disculpen, perdón, la membrana aracnoidea. Obviamente recubre todo lo que es el cerebro también y la médula espinal. Y debajo de ella se va a encontrar el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Aquí se va a encontrar debajo de ella el líquido cefalorraquídeo, el LCR. Y la pia madre está en íntima relación con la corteza, por decirlo así, de el cerebro y la médula espinal. Y esta pues no se puede disecar como tal, ¿sí? O es muy difícil disecarla. Entonces estas tres capas meningias son sumamente importantes para todo el recubrimiento de lo que es el sistema nervioso central. Muy bien, ya entonces vimos la longitud, que es de 45 centímetros. Vimos el origen, que es a nivel del foramen magno, y los colículos, perdón, disculpen, los núcleos de gracilis y cuneatus, núcleos de gracilis, núcleos de cuneatus, y también a nivel de lo que es la decosión de las pirámides. Vimos la finalización, que es a nivel del tercio inferior de la vértebra lumbar L1. Vimos también las capas meningias, que son la dura madre, la aracnoides y la pia madre. Y vimos también sus curvaturas lordóticas y sifóticas. Y también vimos los engrosamientos, principalmente engrosamientos, bueno, son dos, el cervical y el lumbosacro, que es donde está la mayor aferencia de nervios aferencia y eferencia de nervios que van hacia los miembros superiores e inferiores. Entonces, vamos ahora a ver, número 2, vamos a poner en otro color acá, lo que es la configuración externa. ¿Sí? Bueno, entonces para ver la configuración externa, pues vamos a dibujar nuevamente otra médula espinal. Configuración externa. Y para esto vamos a utilizar un corte sagital. Perdón, un corte sagital, no, disculpen, un corte coronal. Disculpen nuevamente, un corte axial, perdón, un corte axial. Tenemos una médula espinal con un corte axial que parece una rodajita de platanito. Más o menos con esta forma, ¿no? Vamos a borrar aquí un poco. Esto, vamos a volverlo a dibujar de nuevo para que se entienda, ¿no? Perdón, aquí este no es el... Opa, opa. Este es el borrador aquí, perdón.
Vamos a volver a dibujar de nuevo. Negro. ¿No? En donde esto es anterior, esto es posterior, esto es medial, que aquí está el conducto ependimar, lo voy a pintar en azul porque por ahí pasa el líquido cefalorraquídeo. Y esto es lateral, por supuesto, ¿no? Entonces, lo más externo que tenemos, para comenzar, hablando de la circulación, tenemos una arteria espinal anterior, que está central, en proximidad y anterior a lo que es la fisura central medial, que es anterior, y otras dos arterias que están por detrás. Entonces recuerden, a la médula espinal le gusta tener una arteria por delante y dos arterias por detrás. ¿Sí? Para que no se los olvide. Entonces, tenemos un relieve. Esas arterias se originan de las arterias vertebrales. Las arterias vertebrales vienen en este sentido, se unen a nivel de la unión bulbo-cervical en arteria basilar. A este nivel se une lo que es la arteria basilar. Pero antes de eso, pues ellas dan dos ramas de las arterias vertebrales y ya se unen en la línea media y forman una sola arteria espinal anterior, que es esta. ¿Ok? Y entonces hay otras dos ramas que vienen también de ramas de las vertebrales, pero estas sí son aisladas, que van por detrás. O sea que son esta y esta. ¿Ok? ¿Sí? Y bueno, vamos a dibujar nuestra médula espinal aquí en el centro, ¿sí? Para que se entienda, ¿no? Lo que quiero dibujar, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces, ya saben que las arterias espinales, tanto las anteriores como las posteriores, son ramas de las arterias vertebrales. De allí tenemos entonces unos relieves externos que van a estar en relación con la emergencia y la aferencia, que son estas muescas que estoy dibujando aquí. Van a estar en relación con lo que son las aferencias y eferencias de las raíces dorsales y las raíces eh, anteriores o ventrales, ¿sí? Entonces este es el surco, perdón, vamos a recapitular acá. Esta es la fisura central medial y esta es la fisura medial posterior. Fisura central anterior, perdón, disculpen, y este es o el surco, porque ya no es una fisura, es menos pronunciado, surco medio posterior, ¿sí? ¿Ok? Obviamente pues va a estar en relación con la línea media. Después viene un surco posterolateral, que es este que está acá, que es la emergencia de las raíces dorsales. Aquí está el ganglio de la raíz dorsal, antes de unirse con la otra raíz espinal anterior, ¿ok? Que va a venir entonces del surco anterolateral, ¿sí? Entonces estos surcos son los relieves que están dando origen, ¿no?, a las raíces espinales. En este caso la raíz espinal posterior, que es entrante, ¿sí? Aquí está el ganglio de la raíz dorsal, que es donde siempre se va a encontrar la primera neurona sensitiva. Es una neurona pseudo bipolar que tiene una extensión hacia afuera, hacia la periferia, y otra patita, pues otra extensión hacia adentro, ¿sí? Y se llama ganglio porque ahí es donde se encuentran todos estos acúmulos de cuerpos neuronales. Y recuerden, ahí siempre se va a encontrar la primera neurona de relevo sensitivo. Ella se une, obviamente, perdón, vamos a pintarlo en amarillo, ella se une acá con la raíz anterior, obviamente pues para formar una sola raíz espinal mixta.
¿sí? Que es esta que está acá. O sea, una sola raíz espinal mixta, perdón, que es la que sale ya posteriormente por la forámina. ¿Sí? La forámina es una estructura que se encuentra entre el pedículo, el borde inferior del pedículo superior. Esto es una vértebra, esto es un pedículo, esto es una faceta articular superior, faceta articular inferior, apófisis espinosa, disco, otra vértebra y lo mismo, ¿no? Pedículo, igual faceta que articula con otra faceta articular superior, espinosa, y la otra faceta que va a articular con otra faceta de la vértebra inferior. Entonces, entre ese espacio que se forma allí, se va a encontrar entonces, entre este borde del pedículo inferior, el borde inferior del pedículo superior, el borde superior del pedículo inferior, como su piso, ¿no? Techo, piso, techo, piso, pared pared anterior, que es el muro posterior del cuerpo vertebral y el disco. Y en su pared posterior, entonces el borde de las facetas articulares. Eso va a dar origen a la forámina. Ese espacio que se forma allí, este espacio que se forma aquí, es lo que es la denominada forámina. Esos son sus límites anatómicos. Y por allí sale el nervio mixto, que es tanto sensitivo como motor, que es por el origen de la unión de la raíz sensitiva dorsal y la raíz motora anterior. ¿Sí? Bien, eso con respecto a lo que es las generalidades de la configuración externa. Entonces ya vimos el relieve externo, vimos la raíz nerviosa, la dorsal y la anterior con su respectivo ganglio, la dorsal, donde se encuentran todos los cuerpos neuronales, y vimos la circulación. Vimos la arteria espinal anterior, que es una sola, que es origen de la arteria vertebral, y vimos la arteria espinal, las dos arterias espinales posteriores también, a número de 2, que son también ramas de la arteria vertebral. Muy bien. Y entonces ahora vamos a ver, número 3, vamos a ver la configuración interna. Y para eso vamos a utilizar otra página. Y vamos entonces a hablar de la configuración interna. Necesitamos entonces hacer nuevamente otra imagen, ¿no? Otra imagen de nuestra rodaja de platanito, que es nuestra médula espinal, un corte axial, ¿no? Así más o menos, ¿sí? Vamos a borrar un poquito acá. Esto para que quede un poquito anatómicamente más correcto. Así, ¿ok? Y entonces tenemos, para comenzar, las láminas de Rex, ¿sí? Que son sustancias gris, que se cuentan de esto de las astas. Las astas tienen forma de H, así como las estoy dibujando ahorita. Hay también unas astas, vamos a borrar aquí, que son las astas intermedio laterales. Tienen esta forma como de espineta, ¿sí? Así. Las astas intermedio laterales que se van a encontrar siempre entre los segmentos de C8 y L2. Y como pista, casi todo se encuentra allí, entre los segmentos de C8 y L2. Hay un conducto ependimario central, también, obviamente, que es por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Y nuestra asta anterior y nuestra asta dorsal. Entonces, hay unas láminas de Rexes que vamos a describirlas. Primero, para comenzar, en el asta dorsal o en la entrada del asta dorsal hay un sector que se llama la zona de Lissauer. Voy a dibujarla en verde
Porque en realidad no es una lámina de Rexas como tal, sino que es una zona de transición en donde hay las fibras nerviosas que entran, o sea, por la raíz dorsal, vamos a pintar la raíz en amarillo. Si la raíz entra aquí, acá está el ganglio, por supuesto, ¿no? El ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? La información entra, recuerden que aquí está el núcleo o el cuerpo neuronal de la neurona pseudobipolar, y esa información puede subir o bajar, vamos a dibujarlo así, como si fuera una transparencia, más o menos 1 a 2 niveles. Parece un medio eso. Vamos a corregirlo porque después se confunde. Puede subir de 1 a 2 niveles. Ese es el tracto de, este es Lissauer. ¿Okay? Es como una zona de transición donde las fibras pueden subir y bajar 2 niveles. Y esa es la razón por la cual cuando hay una lesión neurológica, ¿no?, en nuestro cuerpo, a veces las manifestaciones clínicas, ¿sí?, se pueden ver overlapeadas, ¿no?, o sobrepuestas. A veces la lesión está acá, pero el paciente puede sentir una área, a pesar de que la fractura, por ejemplo, es en T5, puede tener el nivel sensitivo, ya sea o en T6 o T7, o puede tenerlo en T4, ¿sí? Porque hay una zona donde esas fibras ya sea subieron o bajaron 2 niveles, ¿sí? Muy bien. Permite hacer ese overlapping, o sea, esa sobreposición de las sensaciones en nuestro cuerpo. Muy bien. Después entonces viene la primera lámina de Rexas, que es la lámina marginal de Waldeyer, ¿sí? Que esta lámina sí es la primera lámina de Rexas, que usualmente es para relevo de información sensitiva, tanto dolor como temperatura. Después viene la lámina de Rexas número 2, que es la principal lámina de relevo, donde hace relevo la segunda neurona de la vía espinotalámica, sustancia gelatinosa de Rolando. Esta es la lámina marginal de Waldeyer. Después vienen unas láminas que son bastante juntas, que son 3 y 4, que se llaman núcleo propio, ¿sí?, que también es para información sensitiva. Después vienen unas láminas 5, 6 y 7, que 5 también es sensitiva. 6 y 7, 6 y 7, entonces ya agarra un campo un poco mayor así en este sentido, ¿sí? Y esta lámina 7, esta lámina 7, es donde va a haber el relevo de las vías, principalmente las espinocerebelosas, ¿sí? Y se van a encontrar, ahí se va a encontrar el famoso núcleo dorsal de Clark, ¿no?, que es relevo para la vía propioceptiva inconsciente, ¿no?, que es la vía cerebelosa, ¿sí? Principalmente del tracto espinocerebeloso posterior, que es el de Fletcher. ¿Ok? Después vienen entonces, aquí también hay unos núcleos intermedios laterales en estas láminas 7, así, ¿no? Están los núcleos intermedios laterales que son para las neuronas simpáticas. Aquí se encuentran en este sector las neuronas, o sea, la lámina de 7 se divide en una zona lateral donde se encuentran las neuronas simpáticas preganglionares, más medial, esto es el núcleo dorsal de Clark, y eh, allí, por supuesto, pues esa lámina 7 tiene funciones mixtas, ¿no? Y, por ejemplo, esto es a nivel de C8 y L2, pero cuando es a nivel de S2 y S4,
esta lámina de REXE 7 va a tener lo que son las neuronas parasimpáticas en la región sacra, o sea, a nivel sacro, o sea, en la médula espinal sacra, van a estar entre C2 y S4, perdón, lo que son las neuronas preganglionares parasimpáticas, ¿sí? Para los genitales principalmente, ¿no? Ok. Y también esta lámina es muy importante porque también aquí hay interneuronas. ¿Qué son las interneuronas? Son las que nos permiten, son como una especie de adaptadores, por decirlo así, como adaptadores que hay para que la información que viene, por ejemplo, la información que viene de un estímulo sensitivo, se conecte directamente y dé una respuesta motora, ¿no? Y no tenga esa información que llegar hasta dónde, o sea, para que no tenga que llegar, perdón, hasta el cerebro. O sea, se lo salta. Y eso es lo que entonces hace el fenómeno de un reflejo. Por ejemplo, cuando tenemos el reflejo patelar, ¿no? El uso muscular se relaja cuando hay una percusión del tendón rotuliano, ¿no? Tenemos por ejemplo, para hacerle un ejemplo, ¿no? Tenemos una rodilla, ¿sí? Así en este sentido, tenemos nuestro tendón rotuliano relajado, hacemos una percusión con el martillito de reflejos, ¿ok? Así, hacemos una percusión allí y entonces nuestras neuronas los usos musculares de estos tendones se van a relajar, ellos se van a relajar. Esa información va a viajar hacia el ganglio de la raíz dorsal, obviamente va a llegar acá, el ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? La información va a venir y va a entrar por la raíz dorsal, ella va a pasar a la lámina 7 y va a ser entonces, se va a conectar aquí con el adaptador, por decirlo así, pues para que se lo aprendan fácil, ¿ok? Para que entonces esa información llegue directamente hacia las, las láminas de Rexes motoras, ¿sí? Y entonces se da un estímulo de contracción del músculo, entonces el músculo se contrae y cuando el músculo cuádriceps, no, pues no lo enrojo aquí, pues el músculo cuádriceps que está acá en la cara anterior del muslo se contrae, entonces eso produce, la contracción produce la famosa patadita, ¿no? Produce la famosa patadita de el reflejo, pues, ¿okay? Del reflejo rotuliano, ¿sí? Debido pues, a la contracción del músculo cuádriceps. Entonces, eso es lo que hacen las interneuronas. Y todo eso se encuentra en la lámina de Rexet 7, ¿no? Vamos a ponerla aquí de amarillo porque esto es una zona importante, ¿no? Lámina de Rexet 7. Bueno, vamos a poner obviamente en rosado acá la lámina dorsal, que es sensitiva principalmente. Y después acá en color de este celeste vamos a colocar pues lo que es toda la asta anterior, que principalmente es motora, ¿sí? Y aquí se encuentran por eso otras láminas de Rexe, la 8 y las 9 y la 10 que se encuentra pues justo rodeando el canal ependimario, ¿sí? Muy bien. Entonces en esta lámina de Rexes 8 principalmente 8 8 y las 9 que es una lámina de Rexes que está por aquí así, ok, 9, ¿sí? Son de neuronas motoras, ok, y principalmente aquí están lo que serán las motoneuronas alfa y las motoneuronas gamma, ¿sí? Y obviamente pues tiene una distribución somatotópica también estructurada para poder manifestar lo que es miembros superiores, miembros inferiores y el tronco del cuerpo. Entonces, de esas neuronas motoras se van a originar, ahí va a ser el punto de relevo para el origen de la famosa motoneurona inferior. Ahí se va a originar la famosa motoneurona inferior. O sea, la motoneurona superior viene bajando por el tracto córtico-espinal, en este caso pues el lateral, que está por aquí más o menos,
¿sí? Y entonces ya va a entrar a la lámina de Rex y va a hacer relevo allí para pasar de primera neurona motora a segunda neurona motora. Entonces la segunda neurona motora se origina en estas láminas de Rexer, ¿sí? En estas láminas de Rexer donde se encuentran las alfa y motoneuronas. Entonces, aunque la motoneurona inferior es del sistema nervioso periférico, su origen, es un concepto muy importante, se encuentra a nivel del asta anterior de la médula espinal. Y de ahí entonces sale, por supuesto, pues, nuestra, este, nuestra raíz, que se va a unir pues con la raíz dorsal, aquí está el ganglio de la raíz dorsal, para formar un solo nervio mixto, que es el que sale por la forámina. ¿Ok? Bien, entonces vamos a utilizar este otro lado para ver lo que serían entonces los tractos. ¿Sí? Hay un tracto, vamos a comenzar con el tracto corticoespinal, ¿no? Que es el más importante. Yo siempre he considerado que es más importante. Hay un tracto corticoespinal anterior, vamos a ponerlo por mitad así. Hay otro tracto que es el espinocerebeloso, que es así más o menos, ¿no? Y también está el sistema de columna dorsal disco-medial, que es el sistema, vamos a ponerlo en azul, más o menos así también, tiene esta distribución somatotópica. Así que es para lo que es pues lo sensitivo, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, obviamente en realidad el tracto corticoespinal es este que está más próximo al asta anterior, ¿sí? Y el tracto sensitivo pues es un poquito más lateral, vamos a ponerlo aquí en azul, ¿sí? Okay. Igual, no es tan anatómico correcto, pero es para que tengan idea, ¿no? ¿Sí? Los espinocerebrosos tienen también uno anterior, que es este, y uno posterior. El corticoespinal tiene, por supuesto, uno que es lateral, y bueno, no tengo otro color, pero vamos a ponerlo en amarillo, pues, y otro que es anterior, ¿sí? Así. Y el espinotalámico tiene también uno que es lateral, que es el de dolor y temperatura, y otro que es, bueno, me estoy quedando sin colorcitos, pero otro que es aquí, anterior, que es el protopático principalmente, ¿no? Ok, ya la vamos a describir. Entonces, vamos a comenzar con corticoespinal. En este corticoespinal, vamos a dar el negro aquí, aquí está en el 90%. Vamos a ver. Bueno, aquí. Aquí está en el 90% de las fibras que decusaron. Ese es el tracto corticoespinal lateral. Esa información va a llegar acá. ¿Hacia dónde? Hacia las neuronas motoras alfa y gamma, para entonces hacer relevo y convertirse entonces en la neurona motora inferior. ¿Sí? O sea, así. Y sale pues por la raíz dorsal. ¿Ok? Muy grueso. Vamos a hacerlo un poquito más delgado para que no se pierda el contraste de lo que quiero dibujar, ¿no? Así. Este tracto se va a encargar de la información motora, ¿sí? De nuestras extremidades. ¿Ok? El 90% de las fibras que decusaron. O sea, estas ya vienen decusadas, ¿no? Y el otro 10% que no decusó pasa por aquí y estas son ipsilaterales. Estas son ipsilaterales, son del mismo lado. Y estas fibras se van a encontrar principalmente, se van a encargar, perdón, principalmente del control de la musculatura truncal, ¿sí? Del tronco. O sea, tronco es tórax y abdomen. Bien. Esas no decusaron y van a pasar por el espinotalámico anterior, ¿sí? Obviamente también van a enviar sus neuronas, ¿sí? Así mismo, ¿no? Hacia las láminas de Rex 8, principalmente donde están las motoneuronas alfa y gamma, para después hacer relevo también y convertirse en motoneurona inferior para salir por la raíz anterior, que es motora. Muy bien. Acá tenemos, ahorita vamos a hacer un diagrama un poquito más extenso, ¿no? Eso para que más o menos comprendan las generalidades, ¿no? De la parte motora
sensitiva, ¿no? Y la propioceptiva consciente e inconsciente, porque nos falta un tracto todavía que no hemos hablado, que es el tracto de gracilis y cuneatus, ¿no? Que ya lo vamos a ver. También lo vamos a ver, que este es el famoso sistema columna dorsal lemnisco medial, que es propiocepción, es propioceptivo consciente. Pero este espinocerebeloso es el que es propioceptivo inconsciente. Eso es muy importante, ese concepto que lo sepan. Lo que es consciente y lo que es inconsciente. ¿Sí? Tenemos entonces acá el espinotalámico. Tenemos el espinotalámico lateral, que es donde va a transcurrir principalmente lo que es dolor y temperatura. ¿Sí? Dolor y temperatura. Por el lateral. Y por el anterior va a discurrir principalmente lo que es tacto protopático o tacto grueso, ¿sí? O el burdo o tacto burdo. ¿Okay? El tacto fino, ¿por dónde discurre? Por este sistema, por el sistema de columna dorsal lemnisco-medial, en el BTPP. Acuérdense, BTPP, que es vibración, tacto epicrítico, presión y propiocepción, que es consciente, acuérdense, ¿ok? Acuérdense. Por el espinocerebeloso, el anterior va a ser el de Gowers, que es doblemente decusado, ¿sí? Pero al final, aunque sea doblemente decusado, va a llegar al mismo lado, perdón, porque entra por la izquierda, después decusa a la derecha, pero antes de entrar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior, que es el brachius conjuntivum, decusa de nuevo hacia el lado contralateral en las decusaciones del mesencéfalo, porque en el mesencéfalo también hay unas decusaciones. Perdón. Y el espinocerebeloso posterior, que es el de Fletcher, que es directo. Ese es directo y va entonces a tener su núcleo principalmente en lo que es acá, el de relevo, el núcleo dorsal de Clark. ¿Ok? Allí está el relevo de la segunda neurona sensitiva y va entonces a llegar hacia el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Sí? El Gower se mete por el pedúnculo cerebeloso superior y el Fletching, que es el posterior, se mete por el pedúnculo cerebeloso inferior. Y recuerden que transmite esta información propioceptiva inconsciente. Muy bien. Obviamente, pues esa información va hacia el cerebelo, ¿no? Esta información inconsciente va hacia el cerebelo, ¿sí? Por eso se llama pedúnculo cerebeloso superior. O sea, son los pedúnculos, recuerden que hay tres pedúnculos. Hay tres pedúnculos cerebelosos. El superior, que conecta el mesencéfalo con el cerebelo. El medio, que conecta el puente con el cerebelo. Y el inferior, que conecta el bulbo con el cerebelo. Este se llama brachius conjuntivum, este se llama brachius pontis y este se llama cuerpo restiforme. Muy bien. Y por último tenemos el sistema del BTPP. Acá tenemos que gracilis sí viene de los miembros inferiores, ¿ok? Y cuneatus comienza a aparecer a nivel de T6. O sea, primero, en los segmentos más inferiores de la médula espinal solamente tenemos en nuestra columna dorsal lo que es gracilis. Y a nivel de T6 en arriba, entonces ya tenemos a los dos, a gracilis y a cuneatus, ¿sí? Entonces esto hace otro concepto importante que tengo que mencionarlo antes de que sigamos continuando para que no se me olvide. ¿Sí? Esto con el concepto, pues, existe el concepto pues, de la columna dorsal, que es todo esto, ¿ok? Por eso que se llama sistema de columna dorsal, ¿sí? Y también está otro concepto que es la columna, vamos a poner otro color, la columna
lateral que se encuentra entre dos, ¿cuáles son los límites anatómicos? Entre la raíz o entre el asta, pues, entre el asta anterior, bueno, realmente la raíz es más el límite, ¿no? Pero bueno, el asta anterior proporciona límite a eso. Entre las raíces anterior y posterior, o el asta dorsal anterior y anterior, ese es el límite de la columna lateral. Y la otra columna, que es la anterior, perdón, la anterior está acá, ¿no? Que el límite va a ser pues de la raíz o la raíz hacia medial. ¿Ok? Sí, importante. Entonces son tres columnas, pero usualmente pues eh, la columna eh, lateral y la anterior, así, son compartidas por tractos, en este sentido, en forma de semiluna, y pues por eso a veces se le conoce como sistema anterolateral también. Bien, entonces ahora continuamos y vamos con lo que es Gowers y, Gracilis y Cuneatus, y ellos van a tener su primera neurona, como todo, ¿no? A nivel de la raíz dorsal, esa información va a entrar directamente acá a Gracilis o a Cuneatus y van a subir entonces hasta dónde? Hasta, ¿se acuerdan que les había comentado por acá? Que tenemos unos núcleos de Gracilis y Cuneatus. Bueno, la neurona va a llegar hasta allí y va a hacer relevo para convertirse en la segunda neurona sensitiva. ¿Sí? Segunda neurona sensitiva que entonces va a seguir subiendo hacia el tálamo. Del tálamo pasa, se convierte entonces en la tercera, así, llega al tálamo y se convierte en la tercera neurona sensitiva que va entonces hasta la corteza. En este caso, pues la corteza eh, postcentral, ¿sí? Que es la sensitiva. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora ya para terminar, vamos a dibujar rapidito una médula espinal en corte. A ver, vamos a dibujarla en corte sagital. Vamos a dibujar el cerebro. Vamos a hacerlo en negro. Un cerebro. Silvio. Rolando. Giro poscentral, giro precentral, que es el motor. ¿Sí? Vamos a dibujar aquí el tálamo también. Tálamo. Vamos a dibujar acá la médula espinal. Vamos a dibujar aquí el cerebelo. Bueno, es demasiado exagerado ese cerebelo, ¿no? El cerebelo es más chico, es como algo así más o menos, ¿no? Algo así, el cerebelo, ¿ok? Nuestra médula espinal. Vamos a dibujarla un poquito gruesa para que se entienda, porque vamos a tratar de dibujar el paso de las fibras, ¿no? Bien. Entonces, vamos a dibujar el primer tracto, que es el corticoespinal, ¿sí? Para que se entienda. Vamos a dibujarlo en rojo. Tracto corticoespinal tiene su origen en las neuronas de las células piramidales de Belts de la capa 5 de la corteza motora primaria o giro motor primario, ¿sí? Ahí van a estar los cuerpos neuronales de esas neuronas, ¿sí? Van a estar aquí, ¿ok? Van a estar allí, ¿sí? Esta neurona va a venir y va entonces a bajar por lo que es la corona radiada, ¿sí? O sea, ella va en un corte, bueno, después vamos a hacerlo primero en este sentido vertical para que ustedes entiendan, ¿no? Va primero a pasar por la corona radiata, después va a pasar por el brazo posterior de la cápsula interna, después va a pasar por lo que es la base del mesencéfalo, la base del mesencéfalo que está aquí, después la base del puente, ¿ok? Después la base del bulbo, va a decusar hacia contralateral por la pirámide. Recuerden que el otro tracto viene igual, viene también igual del otro lado, pero el otro sí, vamos a ponerlo así, que el otro, por ejemplo, decusa, ¿no? Y esto sería entonces la decusación piramidal, ¿ok? El 90% de las fibras que decusan van a formar el tracto córtico espinal lateral y los que no decusaron van a formar el tracto córtico espinal anterior. Okay, recuerden que el córtico espinal lateral va hacia las extremidades. Vamos a dibujar aquí un poquito más delgado, ¿sí? Una rodaja de platanito que es un corte axial de nuestra médula espinal, ¿no?
así para que se vea en este sentido, ¿ok? Entonces esa información va a llegar ¿a dónde? Hacia el asta anterior, hacia las motoneuronas alfa y gamma de las láminas RX8. Esa información va a llegar aquí, un poquito más grueso, esa información va a llegar aquí. Entonces allí va a ser relevo, vamos a seguirlo dibujando en rojo para que se entienda, ahí va a ser relevo y va a salir como raíz anterior motora, ¿sí? Hacia la periferia, hacia lo que sería pues, por ejemplo, una extremidad, ¿no? En este caso el lateral, porque esto es una mano, ¿no? Imagínense que es una mano, ¿no? Y el otro va a salir hacia lo que es la musculatura truncal, ¿ok? ¿Sí? El que es el anterior. O sea, el córtico espinal lateral va hacia las extremidades y el córtico espinal anterior va hacia lo que es la musculatura truncal, ¿no? Esto es un tronco, cuello, hombro, cuerpo y bueno, el abdomen, ¿no? Muy bien. Eso con respecto, bueno, y se convierte obviamente, y entonces hay otro concepto importante. Cuando es motor, hay dos neuronas, que es la motoneurona superior y la motoneurona inferior, que tienen síndromes clínicos diferentes. Eso lo resumimos con el RAF, que es, perdón, reflejos, atrofias, fasciculaciones y tono. ¿Sí? En este caso, pues rapidito, para decir la parte clínica, cuando hay lesión de la motoneurona superior, los reflejos están motoneurona superior y motoneurona inferior. Los reflejos están normales o aumentados. Cuando hay lesión de la motoneurona inferior, los reflejos están normales o disminuidos o abolidos. Acá pueden estar clónicos también en la superior. Cuando hay lesión de la motoneurona superior, no hay atrofia, pero eso hay atrofia en inferior. Cuando hay fasciculaciones, es porque hay lesión de la motoneurona inferior, pero nunca va a haber en la lesión de la motoneurona superior. Y el tono va a estar aumentado en las lesiones de la motoneurona superior, va a estar el tono aumentado espástico, pero va a estar flácido o abolido el tono o flácido, pues, precisamente porque aquí es el concepto de espasticidad y el concepto de flacidez en la motoneurona inferior. No confundir espasticidad con rigidez, porque la espasticidad es una lesión del sistema piramidal, que es el sistema córtico-espinal, que estamos estudiando, y cuando hay rigidez es porque hay lesión de los núcleos de la base, que es donde se encuentra el sistema extrapiramidal, el famoso sistema extrapiramidal para el control de los movimientos, ¿sí? Ok, no confundir eso. Bien, continuamos. Ahora vamos a hablar del corticoespinal lateral. Vamos a colocarlo de color azul. De la extremidad, ahora entra la información a modo de dolor o tacto protopático. Bueno, ahí va a ingresar obviamente de la extremidad. Vamos a hacerla así. Viene de la extremidad, va a llegar al ganglio de la raíz dorsal, ¿sí? Y va a entrar por el asta posterior. Aquí está el, bueno, no, vamos a poner en amarillo, que se entienda, ¿no? En amarillo, así. Ahí va a estar nuestra primera neurona. Aquí va a estar la primera neurona sensitiva. Esa información va a llegar a la lámina de Rexes 2, en este caso la sustancia latinosa de Orlando. Y ahí va a ser relevo con lo que es la segunda neurona sensitiva. Esa segunda neurona sensitiva, vamos a hacerla dibujando en amarillo, va a venir, vamos a poner un poquito más delgado, va a venir y va entonces a decusar por la comisura anterior hacia el lado contrario para subir por el espinotalámico lateral. ¿Ok? Así de esta forma, va a subir por el espinotalámico lateral, a pasar por el, por el bulbo, por el puente y por el mesencéfalo, y va a llegar entonces al tálamo. En el tálamo va a hacer relevo en la tercera neurona sensitiva, que va a llegar al giro precentral. ¿Sí?
¿ok? Hacia las células de la corteza precentral. La corteza precentral. Aquí va a estar la tercera neurona de relevo. Ya dijimos que la segunda estaba a nivel de la sustancia gelatinosa de Rolando. Y la primera siempre va a estar a nivel del el ganglio de la raíz dorsal. Eh, el espino, el- Ahora vamos con el espinocerebelo, con el sistema craniano dorsal como el medial. Vamos a pintarlo en verde. Vamos a pintarlo un poquito más acá. La información viene igual por la raíz, por el nervio periférico, llega por la raíz dorsal, va a llegar al ganglio. Ahí va a ser a encontrar también la primera neurona del sistema craniano dorsal medial. Esa información va a llegar y va a pasar directamente hacia la columna dorsal. Cuando es menos de T6, o sea, por debajo de T6, va a pasar por gracilis. Y cuando es arriba de T6, entonces se va a formar el tracto de cuneatus. Esa información va a subir por el sistema columna dorsal medial y va a llegar entonces a, vamos a hacer un dibujo, a un corte. Vamos a dibujarlo así. Estos son los núcleos gracilis y cuneatus. Y este pues es la corte de la médula espinal. Ya en la unión bulbocervical, aquí tienen parte de las olivas y aquí parte de las pirámides, ¿no? Y nuestra información va a llegar hasta aquí, a través de estos núcleos de gracilis y el núcleo de cuneatus, ¿ok? Entonces, de ahí va a partir nuestra segunda neurona sensitiva. De ahí va a salir la segunda neurona sensitiva, que va a ir entonces directo hacia el tálamo. Ok, toda esta información llega al tálamo a un solo lugar. Es importante. Toda esta información que estamos dibujando aquí llega a un solo lugar, que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo, o el NVPL, yo le digo, ¿no? Para que se acuerden, ¿no? Porque son nombres largos, ¿no? El NVPL, núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ahí va a llegar toda esa información de relevo, va a ser relevo en el tálamo en ese núcleo, porque el núcleo tiene muchos tálamos, el tálamo tiene muchos núcleos, perdón. Esa información va entonces a pasar a modo de tercera neurona, ¿sí? Hacia entonces la corteza sensitiva también, para llegar pues allí y ser procesada la información ya a nivel superior alto. Entonces, pues le dibujé a modo básico estas tres vías. Falta la cuarta vía, vamos a dibujarle en moradito, que sería la vía del espinocerebeloso. Igual, viene el espinocerebeloso de la periferia de los usos neuromusculares del músculo para la información propositiva inconsciente. Va a ser relevo en la primera neurona también del ganglio de la raíz dorsal y va a subir, va a ir entonces hacia dónde? Hacia el núcleo dorsal de Clark, ¿sí? Que se encuentra en la lámina de Rexes 7. ¿Ok? De ahí entonces ella va a venir y va a pasar ipsilateralmente hacia ¿cómo se llama? Los sistemas en este caso, pues, porque el núcleo de Clark, dorsal de Clark, va con el de, el de Fletcher, ¿sí? Y ese núcleo, pues, va a proyectar su información y la va a subir hasta dónde? Hasta el de Fletcher, lo va a subir hasta el pedúnculo cerebroso inferior. Y bueno, para eso tenemos que dibujar, obviamente aquí vamos a dibujar un corte del bulbo, perdón. Pirámide, pirámide, oliva, cuerpo rectiforme, núcleo dorsal del vago, núcleo lipogloso, núcleo dorsal del vago, cuerpo rectiforme y oliva. Las olivas tienen una forma así como de mitocondria, ¿no? Un núcleo así como en forma de mitocondria, ya lo verán cuando vean los dibujos. Entonces, aquí, se me olvidó un concepto importante, perdón, disculpen. Eso es una corrección que tengo que hacer con el sistema columna dorsal lenisco medial. Cuando la información llega aquí a los núcleos de gracilis y cuneatus, la segunda neurona motora no se va ipsilateral, sino que decusa, en este sentido, así,
se llaman fibras arcuatas internas, ¿no? Y esas fibras arcuatas internas entonces suben a modo de lemnisco medial, ¿ok? Que el lemnisco medial se va a encontrar aquí bien medial a nivel del bulbo, ¿ok? Ya después cuando suben por el puente, vamos a dibujar un puente rapidito que tiene más o menos forma ginecológica así, ¿no? Y vamos a dibujar un mesencéfalo que tiene esta forma de Mickey Mouse, ¿sí? Por eso es que es importante dibujar todas las estructuras, ¿no? Va a subir a forma del el menisco medial se va haciendo un poquito más lateral a medida que va subiendo por el puente, y ya entonces cuando sube por el mesencéfalo está bastante más lateral, y entonces ya esa información, entonces de ahí sí va a subir entonces hacia el tálamo, ¿ok? Eso es muy importante con lo que es sistema columna dorsal menisco medial, ¿sí? Sorry por no habérselos dicho, se los resumí demasiado, ¿no? Y eh, acá entonces, cuando llegamos al núcleo ventral posterolateral, pues subimos la corteza. El espinocerebeloso, entonces hace lo siguiente. Él va a llegar y cuando llega al puente, al bulbo, perdón, se va a meter por el cuerpo rectiforme y va a ir ipsilateralmente hacia lo que es bueno, hacia el cerebelo, ¿no? Pero el cerebelo está de este lado, ¿no? Pero bueno, va a ser hacia el cerebelo, o sea, hacia el cerebelo, del mismo lado. ¿Y qué va a ser el de Gowers, que es el anterior? O sea, que es este. Vamos a ponerlo aquí más morado, ¿no? Este de Gowers va a, primero, cuando llega a su núcleo, ¿no? Que también tiene un núcleo por aquí en la lámina 7, pero no se llama núcleo dorsal de Clark, pero está más abajo de L2, porque viene de los miembros inferiores, decursa por la comisura blanca anterior y va a subir entonces ahora sí por la vía de forma anterior, va a pasar por toda la médula espinal, va a pasar por el bulbo, va a pasar por el puente y va a llegar entonces al mesencéfalo. Aquí hay unas decusaciones mesencefálicas y va a decusar entonces allí nuevamente para irse entonces, llegar ipsilateral y salir por el cuerpo rectiforme. Aquí no se ve el cuerpo rectiforme porque es muy pequeño, se ve más que todo en un corte a nivel de la parte posterior del tallo, pero sale por el cuerpo rectiforme directo al cerebelo. Cerebelo, ¿sí? Entonces, como pudieron observar, entró del mismo lado, o sea, de este lado, pongamos que este lado derecho, y salió del lado derecho de nuevo, a pesar de que decusó 2 veces, ¿no? Porque vuelve y decusa, ¿sí? Esta es la segunda decusación, ¿ok? Y va a llevar información propioceptiva y consciente. Ya para terminar, hay mucho más vías. Hay mucho más vías. Hay tectoespinal, hay espinotectal, que hay en sentido inverso y anverso, por decirlo así. Hay rubro espinal también. Pero estas vías ya no tienen tanta relevancia clínica. No es que no sean importantes, sino que no tienen tantas manifestaciones clínicas cuando hay una lesión. Pero estas que les expliqué, que son estas cuatro, el tracto corticoespinal de hemiplegia, el tracto corticoespinal te va a producir una hemiplegia, o sea que es una debilidad en el lado del cuerpo afectado, ya sea contralateral o bilateral, dependiendo de si es una lesión medular o una lesión cerebral. El tracto perdón, el espinotalámico, el tracto espinotalámico, perdón, va a esta alteración de la información sensitiva, ¿ok? De dolor y temperatura, y también la protopática. El tracto espinocerebeloso va a producir alteraciones de ataxia, que es la marcha de borracho, incoordinación, ¿sí? Diadococinesia, que son parte de un síndrome cerebeloso, ¿ok?
Y el sistema columna dorsal henisco-medial al afectarse va a provocar, usualmente la afectación principalmente es por lesiones metabólicas, alguna infección o déficit de vitamina B12, B12 o alguna infección, diabetes, problemas metabólicos mal controlados, infección como el tabes dorsal, que eso, bueno, eso ya no se ve porque obviamente pues la, la, la sífilis responde muy bien a las penicilinas, así que nunca evoluciona hacia una sífilis terciaria, ya eso no se ve prácticamente, ¿no? Por el avance de los antibióticos, ¿no? Y esto va a provocar alteraciones proprioceptivas, conscientes, por supuesto, y va a provocar una marcha que se llama la marcha equina. Que el paciente tiene que levantar los pies más para poder sentir, marcha equina, para poder sentir el piso un poco mejor. Imagínense como si estuvieran caminando por un cuarto oscuro y no saben qué viene, si viene un hueco, un bache, así que tienen que caminar con cuidado. Tienen que sentir bien el piso para no caerse, ¿no? O para no tropezarse. Así mismo le pasa a estos pacientes que no tienen esa información proprioceptiva funcionando de forma adecuada. Y listo, pues eso sería todo pues con respecto a los conceptos más básicos de lo que es médula espinal. Gracias y saludos.